Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Mucho que comentar el día de hoy. Un programa bastante interesante. En anteriores ocasiones hemos hablado de dos temas que revisten importancia para el continente y el mundo, como han sido la educación y la tecnología. Hoy es un tema afín a estos escenarios que tiene que ver con la historia, la importancia de la historia hoy por hoy, con nuevos formatos para contarlas, con nuevas maneras y el desafío que encara precisamente la forma como contamos las historias en nuestro continente y el mundo. Así comenzamos. La historia es una de las ciencias sociales que nos permite la sistematización de acontecimientos y datos del pasado para ayudarnos a comprender el presente y poder proyectar el futuro. En esta era de saturación de información, posverdad e inteligencia artificial, la historia se ve sublimada por las industrias culturales hegemónicas y su predilección en la producción de contenidos de entretenimiento. Incluso, desde los relatos cinematográficos y audiovisuales, se promueven narrativas que muchas veces tergiversan los hechos y los enfocan de acuerdo a sus intereses. Por otra parte, organismos multilaterales alertan que hoy día existe menor interés en estudiar historia por los nuevos aspirantes a las academias universitarias. Ahí el briefing de nuestro programa el día de hoy. Comenzamos la importancia de la historia y en nuestro panel tenemos aquí a 4 invitados importantes. En primer lugar empiezo con Aldemaro Barrios, magíster en Historia, investigador del Centro Nacional de Historia en Venezuela. Muchísimas gracias, señor Aldemaro, por su tiempo con nosotros. Y bueno, también tenemos a Adriana Rodríguez, quien es historiadora, también investigadora del Centro Nacional de Historia de Venezuela. Muchísimas gracias, Adriana, por su tiempo con la audiencia latinoamericana. También tenemos a Diana Pérez, que es historiadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Nos da su opinión sobre este importante tema. Gracias, Diana, por tu tiempo. Y por último, y no menos importante, el señor Jorge Enrique Berrueta, historiador y director de la Biblioteca Nacional también en Venezuela. Jorge Enrique, gracias por su tiempo. Gracias. Bienvenido a Telesur. Y bueno, empezamos con una pregunta bastante obvia, ¿no? En una era en la que la velocidad de la información es tan impresionante como la cuestionable veracidad de los hechos entre las redes sociales y lo que es la inteligencia artificial, ¿cuáles son los desafíos que encara la historia hoy por hoy? Comienzo con el señor Aldemaro. ¿Cómo ve usted ese desafío? Bueno, gracias por la invitación, Luis. Ese desafío tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que en América Latina se han dado pasos importantes en ese sentido. Fíjate bien, distinto a lo que es el continente europeo, donde se dice que nacieron las teorías y todo eso. El desafío tiene que ver con los procesos de transformación social, para mí, de buscar en elementos de la historia el fenómeno de la transdisciplinariedad, donde se integran varias materias, y de tener a la historia como, digamos, el récord, el registro de lo pasado para entender este presente y hacer perspectiva hacia el futuro. Para mí esa es la importancia de la historia en estos tiempos. Una importante transformación de la sociedad. Quería preguntarle también a Adriana, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo ves ese desafío? Bueno, pienso que el desafío es múltiple, como bien comenta el profesor Aldemaro. En este caso, para mí también tiene que ver con el hecho divulgativo, cómo divulgamos las investigaciones históricas, el conocimiento histórico, de modo que llegue, se democratice, llegue a todas las masas y genere pensamiento crítico, porque la importancia del conocimiento histórico radica en la generación de pensamiento crítico en la sociedad. Democratización de la historia. ¿Cómo ves ese desafío, Diana? Es un gran desafío que se tiene porque generalmente la historia ha sido, se cuenta la historia desde las élites. Sí. Entonces tenemos el gran reto de empezar a contar la historia desde el pueblo, pues. Y también eso pasa por debatir qué es pueblo, y todo eso se enmarca en la historia insurgente, que creo que es el gran paso que debemos darnos. No sé, podemos seguir teniendo el mismo método histórico, pero tenemos que tratar de enfocarlo para que esa sea una historia inclusiva, en donde todos los ciudadanos de todo el continente se vean allí incluidos.
Transformación social, democratización, historia inclusiva. ¿Qué piensa usted, señor Enrique, Jorge Enrique, de este tema? Bueno, fíjate, ¿no? Nosotros lo vemos, ¿no? Con los compañeros, las discusiones que hemos tenido como un reto estratégico, ¿no? En la medida en la que nosotros avanzamos a la búsqueda de la verdad, porque no es solamente una historia desde un país en particular, es una historia incluso, periodo de nuestra historia donde se entrelaza y es común, hay visiones desde un país y hay visiones desde otro país. Y hay contenidos, y la inteligencia artificial solo se pronuncia a partir de lo que está cargado en Internet. Si tú no has cargado esa información en Internet, porque hicimos las pruebas, difícilmente ella va a opinar sobre un tema o sobre otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que estratégicamente los estados, sobre todo en Latinoamérica, los que tenemos historias comunes en partes de nuestros periodos históricos, digamos, debemos llegar a consensos para no encontrarnos con visiones de lo que fue un proceso visto desde Venezuela, o un proceso visto desde Colombia, o un proceso visto desde Perú, o un proceso visto desde el Ecuador, y así sucesivamente, ¿no? Por aquello de que la historia la escriben los vencedores, la historia la escribe quien está desde el poder, y digamos que se le ha venido acuñando la visión, digamos, de cada posición de poder. Entonces, digamos que la búsqueda acá, o el reto que tenemos los países latinoamericanos, es transitar el camino de la verdad, ¿no? De poder hacerle llegar a nuestros pueblos esa historia lo más cercana a la verdad ocurrida, a eso que ocurrió, y hay cómo hacerlo. Fíjese que son criterios bastante interesantes, y sobre todo la de esa visión desde varias perspectivas de la historia como reto a la hora de poder, digamos, contarlas en nuestro continente y el mundo. En la cinematografía, por ejemplo, pudiésemos hablar desde las artes, el reto también es mayor. Hay gran cantidad de formatos, no solamente ya el cine, la televisión, desde los medios no convencionales, por ejemplo las redes sociales, también es un desafío bastante importante. ¿Qué decir de ese escenario, sobre todo del cine, ¿no? Que ha tenido, digamos, una mayor divulgación de la historia, que puede en alguna manera ser cierta o no? Claro. Y que precisamente llega de una manera lúdica, puede ser también de una manera entretenida a las masas. Claro. Indudablemente que los medios, los recursos a través de los cuales se construye un relato histórico, tienen sus formatos, tienen su pegada, tienen su audiencia, tienen sus virtudes. Pero sigue siendo el hecho histórico, es decir, la sustancia de contenido lo que va finalmente a llegar. Tú dices el cine, sí, pero fíjate que la pintura también, porque nosotros tuvimos un pintor que fue el primero que desarrolló lo que fue la ilustración de lo que ocurrió en las primeras revoluciones de independencia aquí en Venezuela y en América Latina, no solo en Venezuela, en América Latina, como Juan Lovera, que retrató un momento histórico, pero es que no solo retrató un momento histórico desde el punto de vista estético, como pudo haberlo hecho cualquier autor cinematográfico en los años 20, 30, 40, en estos últimos años, sino que describió con bastante exactitud lo que pudo haber ocurrido 200 años a. Ahora, los medios siguen siendo un recurso, las tecnologías pueden acelerar los procesos de aprendizaje, cómo no, las redes pueden darte inmediatez, pero es el medio, es un medio. Los contenidos siempre tienen que estar elaborados y hechos en base a lo ocurrido. Eso no quita que no se le introduzca pasión al escribirlo o al relatarlo, porque sin pasión la historia no tiene vida, no tiene sabor. No tiene sentido para algunas personas. Justamente desde ese punto de vista, tu opinión, Adriana, el cine, el arte,
¿Cómo puede llevarse de la mano con la historia hoy por hoy? ¿Cuáles son los retos? No solamente la historia, historiografía, que también es una disciplina bastante interesante en ese sentido. Bueno, yo considero que estos medios son vitales para la divulgación. Creo que el gran debate allí tiene que ver con cómo se ejerce este lenguaje y esta narrativa dentro de estos medios, porque los textos o el conocimiento histórico suele ser escrito con un lenguaje especializado. ¿Cómo transformar este lenguaje sin de ninguna manera comprometer el contenido o la veracidad de lo allí narrado? ¿Cómo generar una narrativa que se apegue a los hechos, ¿no? Y que genere una audiencia variada. Es importante llegar a todas las audiencias, de modo que todos los medios que puedan utilizarse para la divulgación de la historia son necesarios, son vitales. Necesarios y vitales. Diana, tu opinión. Claro, yo también estoy más o menos en la misma sintonía. También siento que más allá del cine, que creo que se han hecho algunos avances, sobre todo en el caso venezolano, ya tenemos mayores retos, porque ahora también tenemos las plataformas de streaming que son muy populares y que están tratando de contar una historia de Latinoamérica específica, como diversas series que ellos han ido allí construyendo. Entonces siento que nosotros tenemos que empezar a manejar eso. También seguir manejando lo escrito, porque lo escrito siempre es lo que queda en la memoria. Claro. Pero nos falta más perfilar hacia esas otras áreas, porque cuando uno hace una película, tú puedes tener libertad creativa y a veces cambiar personajes, cambiar contexto. Pero la idea no es cambio de personaje y cambio de contexto, pero ¿cuál es el mensaje que quiero dar? Yo quiero mostrar que Bolívar, que Manuela Sáenz, qué es lo que quiero mostrarle al público. Y ahí sí siento que nosotros desde esta postura de la historia insurgente no nos hemos a veces sentado bien a debatir qué es lo que yo quiero contar allí, pues. Qué es lo que quiero que el espectador vea y qué Bolívar se va a llevar, pues. Porque hay varias películas de Bolívar, varias películas diferentes, y buscamos en YouTube y vemos que no hay tanto de historia latinoamericana. Y la historia generalmente se cuenta desde, vamos a decir, la historia un poco como estos programas de cotilleo, como dirían los españoles, o de chisme, en el término venezolano. Yo quiero contar la vida de los reyes, quién se casaba, se divorciaba, las infidelidades. Quiero ir más allá o quiero realmente darle un mensaje a la audiencia. Ese es el reto para mí. Mensaje a la audiencia. Y Jorge Enrique, hablabas de la visión que se puede tener desde cada país. ¿Cómo ves precisamente ese reto, la visión de cada persona de lo que se va a contar con lo que está escrito en la historia y que de alguna manera debe quedar bien plasmado y debe llegar a un mensaje directo al público sobre lo que ocurrió y lo que puede ocurrir de ese hecho histórico? Sí, fíjate, ¿no? El tema es un poco, digamos, más complejo, ¿no? Sí. Y nosotros digamos, o en mi caso particular, lo vemos íntimamente conectado al proceso de socialización, aquel por el cual todos y cada uno de los integrantes de un grupo social se hacen conscientemente parte de ese grupo. Fíjate la importancia, ¿no? Que tiene este concepto. Ese proceso opera en todos los países, en todos nuestros países existe ese proceso por el cual el mexicano se asume conscientemente mexicano, el colombiano se asume conscientemente colombiano y así cada una de esos arraigos que tenemos a nuestros países, ¿no? No escapa ninguno. Entonces digamos que siendo algo tan importante, los estados desde su aparato educativo, pues son los que dictan la línea. O sea, ¿qué es lo que, digamos, debe decirse? El gran llamado desde la academia ha sido, bueno, tratar de que lo que se diga sea lo más ajustado a la verdad. Pero ahí entramos en ese aspecto, ¿no? Y cómo ha evolucionado la historia a lo largo del tiempo y, bueno, atravesamos un periodo romántico donde ¿quién puede negar en nuestros países la existencia de esa literatura que nos enamora de nuestros pasados históricos, de esos hitos, digamos, que se entrelazan con lo glorioso, con esas luchas que dieron nuestros ancestros, ¿no? En la construcción de
digamos, de esta lucha por la República, ¿no? Sobre todo el periodo independentista que, digamos, está muy estudiado, y digamos que en ese proceso de investigación histórica, de cómo se escribe la historia, ha tenido un largo recorrido, ¿no? Y cómo te atrapa, ¿no? Y te enamora. Nosotros acá hemos hecho encuestas, sobre todo la gente que ha estudiado ciertas carreras vinculadas a estos temas, y bueno, hay literatura que, digamos, destaca en el por qué yo me hice militar. Hay una que el 99% de los militares te dice, yo me hice militar porque leí este libro, ¿no? Y así ocurre, ese fenómeno no es exclusivo de Venezuela, ¿no? Entonces, la historia, esa historia contada, y sobre todo si la contamos a través del cine, los audiovisuales, pues sin lugar a dudas requiere de esos aspectos que quizás no tenemos pruebas de que ocurrió, lo podemos suponer. Lo importante está en decirlo. Y hemos visto una proliferación de programas asociados a nuestra gesta independentista en toda Latinoamérica, digamos que a veces no te dicen, mira, estoy contando parte de realidad, pero algunas cosas, eso que no dice la historia o que no ha descubierto aún la investigación histórica, yo la cuento de esta manera. Yo puedo suponer que ocurrió así, ¿no? Pero a veces deja esos sinsabores y a uno le pregunta, mira, y Bolívar dijo esto, ¿realmente lo diría? ¿Daría este discurso, no, antes de tal batalla? No, pero es parte de eso que enamora y va dirigido precisamente a afianzar ese proceso de identificación de cada uno de nosotros, bueno, con nuestros países, con lo que somos como ciudadanos de ese país, de la patria grande latinoamericana. Y con tantos datos curiosos, ricos en cultura, datos importantes no solamente en nuestro continente, sino en el mundo. Pero el tema de la educación también es importante. Luego de la pausa vamos a estar hablando de la historia y la educación hoy por hoy. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando de la importancia de la historia y también en la educación. La UNICEF ha dicho que 3/4 partes de los niños no tienen un acceso importante a la educación y que por ello han tenido dificultades para poder entender la historia y el contexto, no solamente en nuestro continente y el mundo. Y en ese sentido, preguntar por qué hemos debatido acá sobre la importancia de la historia, de cómo se debe contar, y que hay un desafío desde la visión y de los términos técnicos desde un término muy profesional y que debe ser transformado en la sociedad para que pueda ser mejor entendido. Aldemaro, ¿cómo lograr que haya una enseñanza lúdica de la historia, que sea potable, que sea divertida, que no sea bajo una mirada estrictamente profesional y sobre todo académica hoy en día? Bueno, esa es parte de la discusión actual en el mundo. Sí. Si tú te pones a leer los didácticos españoles, te das cuenta que están quizás un poco detrás de los latinoamericanos. Es así. Es verdad, es decir, el tema de los métodos de enseñanza de la historia en América Latina han superado expectativas que todavía los europeos no han superado. Por ejemplo, México. En México se creó, se fundó una escuela de la historia local con Luis González González, que no es exclusivamente de él, sino de sus procesos de comprensión, del manejo de los métodos de enseñanza de la historia. Porque la historia tiene que ser no tanto de lo que todavía hacen los europeos, que es la historia de los gobiernos, de los presidentes. La historia tiene que ser algo afectivo, porque tu casa, tu cuadra, tu familia tiene una historia. Y ahí nos conecta la historia con las identidades, ¿no? Y lo afectivo. Si no hay eso, entonces la enseñanza de la historia seguirá siendo aburrida. Hay que colocar en el primer plano lo que aquí en América Latina se ha desarrollado, especialmente en Venezuela, porque hay que decirlo, y en Cuba,
En Cuba ahorita se están desarrollando maestrías en historia local. Ya nosotros hemos recorrido un espacio y tiempo en ese sentido, de manera que los métodos que está ofreciendo América Latina son novedosos en ese sentido. Novedosos. Adriana, tu opinión, ¿cómo contar historias sin ser aburridos? Bueno, eso es todo un tema. Hay un debate porque precisamente los espacios académicos se niegan a permitir la transformación del lenguaje especializado para hacerlo más democrático. Consideran que le resta veracidad al hecho narrado. Ese es todo un debate. Sin embargo, es bien conocido que la gente se vincula a la historia a través de otras formas también distintas, la cultura, la danza, la memoria, la idiosincrasia. Hay un sinfín de formas en que la gente también se vincula. La educación debe ser enfocada a que la gente genere pensamiento crítico. Una sociedad que desconoce su historia poco puede generar pensamiento crítico, y eso es vital en la conformación de categorías, de conceptos. Nosotros nos estamos pensando como latinoamericanos respecto a los procesos que estamos creando y estamos llevando a cabo. Eso pasa por entender la historia. No puede un pueblo generar procesos de cambio si no comprende los contextos que lo hacen ser. Es vital. Vital, y que por supuesto va en constante cambio. La historia siempre se va escribiendo, y la importancia es precisamente en los formatos, Diana, porque las redes sociales, los niños siempre están anclados ahora a las redes sociales, a otros formatos de comunicación que pueden, si bien ayudar, pues también pueden generar desafíos para los padres, para los académicos. ¿Qué esperar de ese escenario? Claro, si uno hace como una revisión por estas grandes plataformas y ve qué es lo que se cuenta de historia latinoamericana, se da cuenta que primero no es que hay una gran cantidad, tampoco, y la mayoría es como repetitivo. Realmente no vemos esa visión de unidad latinoamericana. Eso allí no se encuentra. Y por eso yo creo que siempre tenemos que enfocarnos en qué es lo que uno quiere contar. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Por qué no hay, digamos, una mayor cohesión en las historias, cómo se cuenta la historia en los medios eso, yo creo que pasa sociales? En la historia pasa lo mismo que pasa en la información, pues, sí. Por lo cual se creó Telesur. Exacto. ¿Era por qué? Porque si le preguntabas a alguien de algo de Latinoamérica, ves las grandes plataformas de los medios convencionales europeos, estadounidenses, y lo mismo pasa en la historia. Si yo voy a buscar historia de Guatemala, resulta que no tengo casi nada, ¿no? Entonces me tengo que ir a veces a la embajada o buscar por ahí alguien porque si hasta hay una feria del libro uno ve que hay muy poco de historia en formato, vamos a decir, tradicional. No tenemos nosotros acceso un país al otro. No es algo que pasa nada más en Venezuela. Uno lo puede hablar con cualquier historiador, sí. Y yo creo que en este mundo de la información llegamos ya a ese momento en el que entre todos logramos hacer como una gran red latinoamericana para empezar a hacer esos intercambios de la información y luego ya empezarlo y montarlo en la red para el público, pues, y ver qué contamos. Porque si entre nosotros mismos no tenemos ese acceso a la información, ¿qué podemos contar entonces? Y hay otro reto también que, aparte del sesgo que pudiese existir en la historia, así como comentabas en los medios de comunicación, está también el tema de la apatía de los jóvenes hoy en día también en la educación sobre historia. Jorge Enrique, ¿cómo ves también ese desafío? Porque si bien es cierto que están los formatos, la tecnología puede ayudar, pues de nada sirve si los estudiantes o las personas que ingresan a la educación superior no quieren estudiar historia hoy en día. Sí, fíjate, ¿no? El reto es grande, ¿no? Y es un reto que bueno, atañe a todas nuestras colectividades, pero sobre todo a los estados, ¿no? Al gran productor, valga la redundancia, de productos, de insumos. En este caso, ¿cuál es esa historia, no? Y yo coincido con Diana en que, así como esta experiencia de Telesur, digamos, deberíamos avanzar experiencias coordinadas entre los países para contar esa historia, esa gran historia de Latinoamérica, esa gran historia de Sudamérica, que sí hay avances, digamos, en el formato tradicional, pero que enmarcados en esta sociedad de la información, ¿no? Es necesario que los productos con los que
que se están socializando a través del Internet, nuestros estados, digamos, también expresen su voz ahí, porque los productos que conseguimos, pues a veces son visiones muy particulares, son visiones muy, digamos, con cierta orientación destinada a desdecir, y bueno, digamos que la visión de estas grandes plataformas sobre Latinoamérica, oye, nos ponen en una especie de minusvalía en todos los sentidos, ¿no? Y nuestros jóvenes acceden a eso, ¿no? Y muchas veces en todos nuestros países está ese desarraigo a la identidad, y yo soñaría ser como, mira, en otro país es esto, ¿no? Entonces, digamos que es el reto para nuestros estados, digamos, generar, pero eso hay que hacerlo en coordinado. No podemos actuar, digamos, en esta nueva batalla, ¿no?, de la emancipación del siglo XXI. Tenemos, así como lo hicimos en el pasado, tenemos que dar estos grandes pasos bajo el signo de la unidad, ¿no? Sobre todo en función de generar esos productos que, de la mano con todas estas experiencias audiovisuales, no solamente son productos que deben ser hechos por historiadores, aquí esto es multidisciplinario, ¿no?, para buscarle ese arraigo, eso que conecte, que logre que ese joven, ¿no?, que está accediendo a insumos que le desdibujan su identidad, ¿no?, pueda acceder a insumos que, por el contrario, se la alimenten, la nutran y lo hagan a él partícipe también de ese proceso. Que incentive, por supuesto, la posibilidad de que haya mayor profesionalización en América Latina y el mundo. El tema de la historia, por supuesto, tiene mucha tela que cortar. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación, pero también la de ustedes en su casa. Usted puede, a través de @telesurtv.net, darnos su opinión sobre este y otros temas en texto y contexto. Así finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón. Será hasta una nueva oportunidad.